Hola, buenos días. Esto es una prueba de audio. ¿Me escucháis bien? Perfectamente, Fernando. Vale. ¿Y escucháis a Gloria también? ¿Se me escucha bajito? Yo te escucho bien, Fernando. Vale. Si no, me acercaré un poco más al micrófono. ¿Me veis? Hola, Carmen, sí, buenos Hola, días. buenos días, ¿cómo estáis? ¿Me veis y me oís bien? Sí, perfectamente, yo sí. Sí, Carmen. Muy bien. Sí, vale, yo también. Buenos días. Vale, pues estupendo. Pues ya estamos moderador, ponentes. eh, la grabación está en marcha y Manuel me ha pedido que esperemos unos minutos porque estaba terminando la sesión Está anterior. terminando, yo estaba viendo la de vacunas, sí. Entonces, buenos días también a las personas que ya estáis conectadas a esta sesión. Vamos a esperar un par de minutos más, ¿de acuerdo? Para darle tiempo a todo el mundo a que pueda cambiar de sala. Y en un par de minutitos empezamos. Sí, gracias Manuel. Acaba de poner Manuel en el chat que podemos comenzar, así que comenzamos. Bueno, pues buenos días de nuevo a todos y todas. Espero que estéis disfrutando mucho de esta reunión, por la asistencia a esta sala virtual y a las que he podido asistir previamente. No me cabe duda de que está siendo un éxito absoluto. Y bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Fernando Urcola. Voy a ser el encargado de moderar esta mesa redonda titulada Crisis Coronavirus, oportunidades para repensar la ética y la humanización del cuidado, para la cual contamos con la participación de Carmen Domínguez Halcón y de Gloria Gálvez Hernández. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación el contar conmigo para moderar esta mesa y acompañarme también de estas dos maravillosas compañeras. Y antes de comenzar, me gustaría recordarles a todos que la sesión va a ser grabada y que hay unas normas de participación breves que, ya que es la última mesa, pues bueno, supongo que ya las conocen todas y todas, pero bueno, para la participación en esta sala virtual, en primer lugar, les recuerdo que procuren mantener cerrados micrófonos y cámaras y que para lanzar las preguntas vayan utilizando el chat de la plataforma. Dado además que la sesión está siendo grabada, no sé si habrá constancia del chat posteriormente, así que me encargaré de transmitir. ¿Se me escucha bajito? Me acerco un poco más el micrófono. ¿Mejor ahora? Bien, ya se oía bien. Sí. Sí, un poquito mejor. Vale, pues voy a tener el micrófono cerca de la boca y ya está. Dale flow. Bien, como decía, como la sesión está siendo grabada, me voy a tratar de encargar de transmitir las preguntas a las ponentes para que queden registradas en el documento audiovisual y que al mismo tiempo ellas puedan estar pendientes de contestarles y no tengan que encargarse de revisar el chat. Las preguntas que puedan quedar pendientes al finalizar la sesión o se les puedan ir ocurriendo después de la sesión las pueden realizar a través de la plataforma virtual. Por otro lado, y dado que las ponencias las hemos podido ver de manera previa, la intención de esta sesión presencial es fundamentalmente orientar el debate en función al contenido temático de las mismas y, sobre todo, la interacción y la participación con nuestras ponentes. Entonces, les rogaría que esto sea lo más dinámico posible. Y ya con estas instrucciones no me queda nada más que añadir y voy a pasar a presentar ya a cada una de las ponentes que nos acompañan este mediodía virtualmente en la mesa para que nos puedan hacer un breve resumen de entre 3 y 5 minutos
sobre los aspectos fundamentales de sus ponencias. Vaya. Ahora, Carmen, hemos perdido a Carmen. Bueno, iba a presentar a Carmen, pero la hemos perdido. Puedo empezar yo, si te parece, Fernando. Vale, pues vamos a presentar a Gloria y vamos a presentar a la doctora Gloria Gálvez Hernando, mientras Carmen vuelve. Gloria es enfermera, licenciada en Geografía e Historia y es doctora en Psicología Social. Ha dedicado los últimos 17 años de su vida a trabajar en la dirección de unidades de atención ciudadana en diferentes organizaciones sanitarias y en la actualidad trabaja como responsable de la unidad de atención ciudadana del Hospital Valdebrón. Su línea de trabajo está enfocada fundamentalmente a los estudios de opinión y de satisfacción del paciente y además colabora en el blog Avances de Gestión Clínica, en el que trata de dar voz a la experiencia de los pacientes en un entorno sanitario. La ponencia que ha presentado Gloria lleva por título Garantizar la atención centrada en la persona sin desatender la atención centrada en la comunidad. Así que cuando quieras, Gloria, puedes reseñar las ideas fundamentales de tu trabajo. Bien, hola, muchas gracias a todos por asistir a esta mesa redonda. Estoy encantada de poder participar con Carmen y con Fernando y poder estar junto a todos vosotros para poder enriquecer un debate que estoy segura vamos a salir todos beneficiados y vamos a aprender todos muchísimo unos de otros, como siempre hacemos los profesionales de la salud, ¿verdad? Mi ponencia, como habéis podido ver, los que habéis podido visualizar el vídeo que está colgado en la plataforma, gira en torno a los aspectos éticos y humanísticos que hemos tenido que poner en marcha de nuevo en esta situación sobrevenida con la pandemia por el coronavirus. Uno de los aspectos más importantes que hemos tenido que hacer los profesionales sanitarios en esta situación ha sido adecuar el tratamiento porque tenía repercusiones en dos líneas muy importantes. Primera, en la línea individual de un paciente al cual se le estaba haciendo un tratamiento que ya era innecesario porque era una situación irreversible la que tenía el paciente en ese momento y por tanto se estaba condenando a ese paciente a morir en una unidad de cuidados intensivos conectada a un respirador y sin el acompañamiento de sus seres queridos. Y por otro lado, ese recurso tan imprescindible en esta pandemia donde ha habido tanta transmisión de virus respiratorio y que ha sido tan necesario los respiradores, los soportes respiratorios artificiales, pues esos recursos fueron limitados, han estado muy limitados sobre todo en la primera ola y por tanto teníamos que adecuar por temas de justicia también a quién proporcionábamos esos recursos, si a un paciente que ya no tenía posibilidades de salir adelante o a esos pacientes que sabíamos que todavía no nos habían llegado a los hospitales, pero que estábamos seguros de que estaban por venir tal como iba avanzando esa primera ola. Esta fue una primera aproximación a estos dilemas éticos que nos hemos planteado durante la primera ola, pero ha habido otros dilemas éticos que aunque ya los hemos tenido mejor respondidos en esta segunda ola, nos siguen a los profesionales inquietando y a los que queremos seguir dando respuesta de una manera humanística. Y estoy hablando del acompañamiento a los pacientes y el morir en soledad, el poder tener una muerte digna. El acompañamiento a los pacientes se ha visto limitado también porque en esta segunda ola nuevamente hemos tenido que cerrar los hospitales, hemos tenido que blindar los hospitales de manera que no pudieran entrar virus al hospital, pero que tampoco pudieran salir en esas infecciones cruzadas que podían transmitir los familiares a la hora de visitar a sus seres queridos. En una atención centrada en la persona, sabemos que los pacientes tienen derecho a recibir visitas en el momento que quieran y por las personas que quieran. Y las familias tienen derecho a visitar a sus seres queridos y además tienen derechos a poder participar de las decisiones que afectan a los pacientes. Y esto es lo que en esta situación de pandemia éticamente nos hemos tenido que replantear, porque como digo, en un primer momento tuvimos que limitar esos derechos,
pero también hemos sido imaginativos y hemos sabido dar respuesta a las necesidades de los pacientes individuales, saber mantener la atención centrada en la persona, pero sin desatender la atención centrada en la comunidad. Los profesionales hemos, primero con videoconferencias, con las tablets, hemos mantenido el contacto de los pacientes con sus seres queridos. Yo recuerdo una situación muy humana en la que el cumpleaños de una paciente pues pudimos estar conectados con 4 hijos en 4 puntos diferentes de la geografía española. Eso fue una situación muy emocionante para los familiares, para el paciente y también para nosotros los profesionales. Hemos tenido que saber cuidar a las familias también y explicarles cómo hemos tenido que explicarles noticias en las cuales bueno, no podíamos visualizar sus emociones porque han tenido que ser información y comunicación por vía telefónica, ya que no, las familiares, como todos sabéis, no pueden entrar a los hospitales, y hemos tenido que dar informaciones tan difíciles como un test positivo de coronavirus, un traslado rápido a la unidad de cuidados intensivos por el empeoramiento del paciente, una necesidad de intubación, una muerte sobrevenida en la cual, como sabéis, con el coronavirus, clínicamente los pacientes podían estar en una situación confortable, pero sin embargo las saturaciones de oxígeno no eran buenas, lo cual podía dar que de un momento a otro pasaran de una situación confortable a una situación sobrevenida de muerte. Esto teníamos que comunicarlo de manera intempestuosa muchas veces a altas horas de la noche a los familiares. Y otro tema que hemos tenido que explicar también por vía telefónica y que ha sido muy difícil de poder explicar ha sido cuando hemos entendido que había que retirar ya ese soporte respiratorio a un paciente para el cual ya no había necesidad de seguir manteniéndolo porque no había probabilidad de supervivencia, para poderlo tener disponible para otro paciente que pudiera venir. Bueno, todo esto los profesionales lo habéis podido sobrellevar con una gran dosis de humanización de los cuidados, con saber que aparte de curar, vuestro objetivo es cuidar, y eso no lo hemos olvidado, y con la ayuda de las organizaciones sanitarias, de las políticas sanitarias, de los diferentes sistemas como comités de bioética, que en estos momentos tan difíciles nos dieron unas pautas a seguir, os dieron unas pautas a seguir para poder adecuar estos recursos, estos escasos recursos sanitarios, para poder contactar con las familias de manera telefónica, para dar información tan trascendente y tan difícil a las familias, y para poder acompañarles en momentos tan difíciles como la muerte en soledad en las unidades de cuidados intensivos. Este es el resumen de mi ponencia. Espero que os haya suscitado interrogantes y motivos de debate, porque si hay algo que facilita y que hace necesidad de debate, son estas divergencias, estas dificultades sobre los aspectos éticos en el cuidado. Fernando, esto es lo que tengo, el resumen de mi ponencia. Si quieres ahora podemos escuchar a Carmen. Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Gloria. Y pasamos a presentar ahora a la segunda ponente de la mesa. Tengo el placer de presentarles a la doctora Carmen Domínguez Halcón. Carmen es enfermera y socióloga, doctora por la Escuela de Estudios Superiores en Estudios Sociales de París. Ha cursado estudios también en la Universidad de Berkeley en California, en la Universidad de Harvard, en Lancaster en Reino Unido y en Oslo, entre otras muchas universidades. Y su línea de investigación se ha orientado a las políticas sociales, mujeres, género, familia, personas mayores y profesionales, centrando la atención en el cuidado, necesidades, bienestar, calidad de vida y desigualdades.
Además, realiza actividades de asesoría y evaluación, participando en comités editoriales y grupos de trabajo nacionales e internacionales. Actualmente es profesora emérita de la Universidad de Barcelona y el título de la comunicación que nos presenta hoy es Cuidado y ética del cuidado en tiempos de pandemia. Así que cuando quiera, doctora Domínguez Arcón, Carmen, el escenario es tuyo. Carmen, no te oímos. Había abierto el micrófono antes y por esto. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. ¿Ahora sí? Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme, especialmente la Fundación Index y el doctor Manuel Amezco, a participar en esta reunión y compartir este rato con los colegas Fernando Urra y Gloria Gálvez, y muchas gracias a los que se han unido a la sesión esta mañana. Bueno, yo me había planteado 4 puntos que, si habéis visto en el vídeo, pues son, en primer lugar, la importancia de defender una concepción de cuidado y tener en cuenta la perspectiva de la ética del cuidado. Gloria nos ha dado muestras de esta ética del cuidado aplicada, y ayer también nos dieron varias muestras de ello. En segundo lugar, me gustaría, hay muchas cosas a las que prestar atención, pero a mí me gustaría, me ha llamado especialmente la atención y me he centrado en responsabilidad y obligaciones de las profesiones de salud y desde la perspectiva y la práctica enfermera, que han suscitado muchas preguntas, más que formas de hacer, han suscitado muchas preguntas. Y después, un aspecto que también me parece muy importante, entre otros, es la consideración de la salud y el papel de las emociones en la práctica de quienes cuidan, como aspectos que nos conviene mucho profundizar. Han empezado a darse voces de alarma y de atención, ¿no? Y después, un par de ideas sobre construir el futuro con y sin COVID. Decían que para mí es importante una concepción de cuidado. Me parece relevante y necesaria, porque escoger un posicionamiento, porque estoy de acuerdo con la afirmación de una conocida investigadora de ética del cuidado, Marianne Barnes, que ella dice algo que yo comparto y me parece extraordinario y bien planteado. Dice, diferentes definiciones de cuidado nos llevan a considerar las relaciones de cuidado de forma diferente, y a su vez eso afecta la forma en que nosotros tratamos el cuidado, realizamos el cuidado. Claro, si nuestra concepción de cuidado es solamente de aplicación de procedimientos técnicos, nos vamos a centrar en eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que, en fin, el concepto de cuidado, que yo comparto desde hace tiempo con muchas otras colegas, con quienes estos últimos años he trabajado en el proyecto de ética y valores del cuidado, es una definición de Joan Tronto y Berenice Fischer, que ya en los años 90 entendían el cuidado como actividad genérica que comprende todo lo que hacemos para mantener, perpetuar, reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Y este mundo comprende nosotros mismos, nuestro entorno y los elementos que buscamos enlazar en una red compleja de apoyo a la vida. Esto me parece muy importante, y ayer mismo tuvimos, bueno, en las sesiones de ayer hubo ocasión de ver cómo realmente esta idea tiene importancia. Por ejemplo, la colega que ayer nos hablaba de la vivienda, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? No nos hablaron del transporte, pero seguramente también. Quiero decir que cada vez más vemos que, aunque es una definición, nos parece como muy amplia y muy general, y precisamente las autoras plantearon 4 fases que se muestran necesarias e imprescindibles para analizar este proceso. Ellas planteaban estas 4 fases y después añadieron una quinta. Por ejemplo, la necesidad de interesarse por una situación. Si no se identifica una necesidad, no vamos a responder con un acto de cuidado, ¿no? Por lo tanto, aquí la cualidad moral es la atención.
identificada la necesidad es importante responder a ella. Por tanto, aquí la cualidad moral es la responsabilidad. Cuando para cubrir una necesidad real hay que directamente hacer el trabajo de cuidado, por lo tanto ahí interviene la competencia como cualidad moral. Y quien recibe el cuidado responde a esa situación, a esa recepción, lo que requiere la capacidad de respuesta. Posteriormente, viendo que mientras ocurre el cuidado, se produce el cuidado, se tiende a confiar que esa provisión va a continuar, pues las cualidades morales que se plantean son la confianza y la solidaridad. Bien, de alguna manera eso muestra, en fin, la importancia y conecta, me parece, esa definición conecta muy bien con la perspectiva enfermera, que se materializa en iniciativas, acciones, intervenciones y prácticas para mejorar las condiciones de vida, el bienestar y confort y salud de las personas, de los grupos y de las colectividades en distintas situaciones y en especial cuando no pueden hacerlo por sí mismas. La situación generada por el COVID nos da, bueno, sirve bien de ejemplo para reflexionar sobre todos estos aspectos de cuidado, al menos como término que está cada vez más presente en la vida económica, política y social, en los debates, en los medios, es decir, que la pandemia ha revalorizado de alguna forma el trabajo de cuidado por la necesidad de ayuda de personas y de sus familias en diferentes contextos. Bien, la sociedad es progresivamente consciente de la importancia de provisión de buen cuidado y cómo el sufrimiento que ocasiona precisamente la escasez de recursos, como hemos ido viendo en diferentes momentos de la reunión. Una forma de entrar en la ética del cuidado, hay varios aspectos a tener en cuenta. En la ponencia habéis visto que yo he incluido una definición de la enciclopedia de filosofía al respecto de lo que considera la ética del cuidado. En fin, ahora estoy trabajando en diferentes definiciones que han dado pues, diferentes autores como Meyerhoff desde los años 70 con un librito, se llama On Caring, no ha sido traducido, pero donde ya describe pues muy bien, muy sencillamente, qué es el cuidado, ayudar a crecer, promover la vida, ¿no? Entonces, Carol Gilligan se conoce precisamente la perspectiva de la ética del cuidado, porque en un libro que se llama In a Different Voice, traducido como La moral y la teoría, ahí plantea precisamente la moralidad femenina como intuiciones para acompañar, intuiciones morales y auténticas y valiosas. Y ella plantea dos tipos de respuesta: la justicia, la ética, lo que llama justicia, ética de la justicia o imparcialidad, y la ética del cuidado, responsabilidad. En la ética de la justicia, sobre todo, tienen importancia las normas preestablecidas. En cambio, en la ética de la responsabilidad, pues es la respuesta moral asume la responsabilidad de uno mismo en relación con los demás y pone en valor la subjetividad, la relación interpersonal y el contexto. Otros autores, Neil Noddings o la propia Joan Tronto o Barnes y Branelli, Tula Branelli o Chris Gatmans o Ellen Collen, otras autoras han ido definiendo cómo consideraban, porque la dificultad de definir la ética del cuidado, pues quiere decir que las diferentes aproximaciones que han hecho diferentes autoras, pues nos dan las perspectivas diferentes de componentes a tener en cuenta. Entonces, a mí me gusta un resumen que hace Victoria Camps en una publicación de 2010, que en cuanto a la ética del cuidado, que además es de especial interés para la práctica enfermera, pues añade un enfoque, concreta algunas características, añade un enfoque particularizado, más que el deber, lo que importa es la relación, señala la implicación y el compromiso directo y personal con los demás, hace compatible la racionalidad con la emotividad, superando el obstáculo de la objetividad, no se limita a la ley o la norma, sino que se interesa por las personas y las situaciones concretas de cuidado. Entonces,
uno de los aspectos clave de la ética del cuidado es ese énfasis en el receptor del cuidado, en quien cuida y en la relación entre ambos, y el desarrollo de una negociación continua de quienes brindan la atención y quienes son sujetos de esa atención, de ese cuidado. En suma, el valor ético del cuidado desde esa perspectiva radica en el enfoque y la forma diferente de resolver las situaciones de la vida diaria y los conflictos éticos y su capacidad de transformación de estructuras sociales, de instituciones, de las profesiones y de las conductas individuales, si tenemos en cuenta esos elementos. Bueno, no quiero extenderme en este aspecto, podemos, si queréis, en el debate comentar alguna cosa más, y paso al punto de responsabilidad y obligaciones de los profesionales de salud ante la ciudadanía. Bueno, más que tenemos muchos datos en algunos aspectos y en otros aspectos nos hacen falta más datos, ¿no? Luego lo veremos con lo de la salud de los profesionales. En conjunto sabemos todavía poco del COVID, pero algunos datos recientes nos ofrecen pistas de en qué deberíamos profundizar, porque surgen todavía muchas preguntas. O sea, los profesionales tienen el deber de cuidar de las personas con enfermedades transmisibles, incluso potencialmente mortales. ¿Cuáles son los límites? ¿Cambian según la categoría o tipología de profesional? ¿Qué ocurre cuando los equipos de protección no están disponibles, como ha ocurrido, ¿no? Entonces, todo esto nos plantea o nos lleva a tener que profundizar imprescindiblemente sobre lo que ha ocurrido y cuál es la responsabilidad y obligaciones realmente, ¿no? Algunos aspectos que merecen atención han sido tratados y otros, pues en fin, conviene ir reflexionando en ellos para profundizar más. O sea, además de los límites, pues a qué herramientas hemos dado importancia, cuáles son los aspectos éticos que se han planteado con mayor frecuencia, por ejemplo, los de atención al final de la vida, parece claro. Sí, que esto se ha reconocido desde diferentes instancias. La idea, y como ya se ha apuntado y Gloria lo ha dicho también, es llegar a consensos amplios, ¿no? Identificando y debatiendo los elementos y convicciones que en la actual pandemia suscitan debates intensos. No sé, respecto a medidas drásticas, la legitimidad de quien las pone, las que provocan fuerte rechazo. En fin, la preocupación es actuar en contexto ante situaciones problemáticas, ¿no? La idea de sacrificarse por otros. En definitiva, bueno, se cuida con preocupación y solicitud en contextos que favorecen o limitan el desarrollo y la presencia de la ética del cuidado. Algunas limitaciones vienen dadas, como hemos visto, por las condiciones de cada contexto. Entonces, la cuestión esencial, las enfermeras han tenido que, en fin, a partir del saber y conocimiento específico, pues tener mucha imaginación y creatividad para ir dando soluciones, como comentaba Gloria hace un momento, ¿no? Soluciones creativas e innovadoras. La cuestión esencial, me parece que después de leer sobre todo esto y de reflexionar sobre ello, la tarea y la responsabilidad de todos es hacer presentes las limitaciones, debatirlas, aprender de los errores y con voluntad de consenso, quizá escuchando a todas las personas implicadas en las situaciones de cuidado, escuchando, o sea, llegando a argumentos y sobre todo explicar en base a qué se toma una decisión o una medida, ¿no? Entonces, para poder debatirlo. Y esto es un proceso abierto y dinámico que va cambiando diferentes elementos a tener en cuenta, ¿no? El cuidado es un tema personal y político y es central en la vida personal e institucional. De ahí la importancia de tener en cuenta las voces implicadas en cada situación de cuidado, ¿no? Paso al punto de la salud y el papel de las emociones. Bueno, aquí hay ese aspecto que os decía que faltan datos, porque ¿cómo sabemos las consecuencias? Algunas sí, pero no tenemos pocos todavía estudios serios. Yo he explorado precisamente para el comentario, la participación de hoy, he explorado varios estudios que habían y al final
os voy a comentar sobre 4 que me parece que tienen muestras representativas amplias. En fin, hay 2 sobre profesionales sanitarios en general, el estudio SANI-COVID-19 realizado por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, es un estudio realizado en mayo de 2020 y, bueno, pues, en fin, se fija la atención, ofrece datos del estrés postraumático, de ansiedad, depresión, resiliencia, burnout en una muestra de casi 1.500 profesionales. Pero es decir, aquí no diferencia categorías profesionales. Entonces, el estudio también que no diferencia categorías profesionales está el estudio de RENAVE, de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que se centra sobre todo en aspectos relacionados con la enfermedad, síntomas, presencia de otras enfermedades, mortalidad. Entonces, realmente interesantes. Bueno, estos también lo son a nivel general, pero específicos de enfermería está el estudio Versace, que se ha realizado en una muestra también importante de 8.000 y pico de enfermeras. Entonces ahí hay algunos aspectos interesantes y que, por ejemplo, de un 15% de enfermeras que han necesitado ayuda psicológica, las condiciones de trabajo duras que les han producido estrés y ansiedad. Y bueno, este es un estudio de mayo-junio también de este año en toda España. Entonces, ahí interesa profundizar más en diferentes aspectos, sobre todo para poder plantear pues, planes y situaciones o, en fin, acciones que ayuden en estas situaciones de problemas de salud. Y después está el otro estudio realizado en Barcelona, que de estos se han presentado, supongo que están, en fin, completándolos y no hay todavía resultados globales, ni tampoco del de Cataluña, que lo realizan varias organizaciones, la Fundación Galatea, el Colegio de Médicos y otros. Entonces, ahí es interesante porque, en fin, hay un dato general, que la salud física y mental ha empeorado en los médicos y que el miedo y la rabia son las emociones principales que expresan. Matizan 3 tipos de miedo: no poder responder a las necesidades de los pacientes, contagiarse o tener que abandonar el puesto, infectar a la propia familia. En definitiva, pues se basa en una muestra también de casi 1.700 médicos y se realizó en agosto de 2020. Me parece que lo importante de esto es que, bueno, los datos publicados pues presentan matices de interés que podrían ayudar, pero sobre todo nos dicen que es importante profundizar en ellos, porque en definitiva, si los que cuidan no están bien, seguramente será difícil que cuiden bien a otros, ¿no? Por tanto, esas previsiones sobre datos reales de cómo está la situación parecen imprescindibles. Para esto, buscando un poco más a nivel de Europa, pues he encontrado un estudio muy reciente también del Royal College of Nursing en el Reino Unido, creo que es de mayo-junio de este año también. El estudio está en el vídeo, está Speaking Up. Y entonces ahí, sobre todo, bueno, me ha interesado que 2 comentarios generales: que las vidas de las enfermeras y enfermeros en el Reino Unido han cambiado por la pandemia y que tensiones que ya existían se han agudizado. Entonces hay 4 mensajes o 3 mensajes claros: se trabaja más duro que nunca, pero se sienten menos valorados que antes, incluso consideran dejar la profesión, reivindican el pago justo y abordar la peligrosa escasez de personal, y tanto si han trabajado con pacientes COVID como otros tipos de pacientes, pues lo que piden es un cambio fundamental. Bueno, a mí me ha parecido que esos mensajes podíamos aplicarlos totalmente a nuestras enfermeras y enfermeros aquí. Por lo tanto, es importante tener datos que realmente nos ayuden a hacer previsiones para cómo queremos que sea la profesión, que sea reconocida por cómo mantiene a las personas seguras y brinda apoyo cuando la población más lo necesita, que lo ha demostrado haciéndolo durante todo este tiempo en la primera ola y como está ocurriendo también ahora. Voy terminando. Construir el futuro
COVID y sí, bueno, me ha hecho reflexionar. Hay muchos aspectos sobre los que prestar atención. A mí, yo me he fijado en tres que me parecen importante compartirlos con otros colegas. La necesidad de aplicación convencida de la sensibilidad ética en cualquier acción de cuidado en los distintos ámbitos de desempeño profesional. La práctica enfermera no puede eludir el componente ético y ha demostrado que está presente constantemente y no puede ampararse en un silencio cómplice ante lo que considere inadmisible o inaceptable. Poner en práctica la sensibilidad ética, sinceramente os lo digo, y el código ético profesional me parece tan imprescindible como lavarse las manos, usar mascarilla y mantenerse a distancia. Otro punto importante es pensar que enfermeras y enfermeros tienen la oportunidad de ser la voz defensora de las personas atendidas y ser proactivas en su aplicación de la ética del cuidado, cuando esa perspectiva no es habitual o es casi excepcional, porque hay entornos muy sensibles a esa sensibilidad ética y otros pues menos. Por tanto, hay una labor pedagógica y creo que ahí es parte del compromiso y responsabilidad profesional con el cuidado. Y para terminar, un aspecto crucial que también se ha mencionado en algunas de las sesiones es promover y difundir el conocimiento enfermero, el conocimiento que cada vez más enfermeras y enfermeros tienen a partir de la evidencia, de investigar. Pero además de investigar, es muy importante difundir, que circule el conocimiento, que contribuya al debate, clarifique la aportación enfermera a la salud de la población, de respuesta a la demanda de cuidado y, sobre todo, que cada vez más se preocupe por identificar los logros del cuidado en la salud de las personas. Bueno, yo creo que con esto, pues, en fin, ya si queréis termino aquí y podemos comentar lo que os parezca interesante a partir de ahora. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras y por tus aclaraciones ahora. Vamos a pasar ahora a la parte que yo creo que es la más fundamental en una mesa redonda, que es que podamos comunicarnos entre todos. Yo he ido tomando aquí mis notas sobre lo que iba apareciendo en el chat, entonces voy a empezar transmitiendo a Gloria un par de preguntas que han ido saliendo. Por cierto, Carmen, decían si podías bajar un poquito la cámara para que te veamos un poco mejor la cara, por favor. Si puede ser, eso es. Gracias. Te hemos perdido el micrófono. Carmen, ¿Ya? ¿tienes el micrófono? Ahora. ¿Sí? ¿Tenéis sonido? Sí, gracias. Bueno, transmito un par de preguntas para Gloria primero, si os parece bien. Por aquí preguntaba Carlota Velasco, preguntaba cuál considera que ha sido el aspecto de intervención donde hemos sido menos éticos o nos hemos alejado más de la ética y que podríamos haber hecho o cómo se debería hacer en una línea futura. Carlota, es muy interesante la cuestión que planteas porque además pones el foco en una cuestión que a todos los profesionales nos ha preocupado mucho, médicos, enfermeras, pero no solamente profesionales asistenciales, profesionales sanitarios en general, auxiliares administrativos, celadores. A todos nos ha preocupado mucho ver cómo pacientes morían en absoluta soledad. Yo creo que esto está dentro de lo que consideramos una muerte digna. Una persona no puede morir en soledad, tiene que morir acompañada de sus seres queridos o al menos de una persona que le pueda aportar ese confort y ese contacto con las manos, aunque sea con unas manos con guantes, aunque no puedas besarla y aunque no puedas abrazarla. Pero creo que ahí los profesionales en los primeros días de la pandemia nos pilló un poco a contrapié, no lo esperábamos y encuentro lógico y normal que no supiéramos dar una respuesta adecuada a los cuidados humanísticos que correspondían en ese momento.
pero sí que es cierto que es una cosa que hemos aprendido y que ahora en la segunda ola no nos ha ocurrido, no nos está ocurriendo. Estamos facilitando la presencia de acompañantes para que los pacientes tengan una muerte digna, para que las últimas horas al menos puedan estar en contacto y convivir dentro de la habitación en unas medidas higiénicas y con las medidas suficientes para evitar los contagios, que puedan convivir con sus seres queridos. Y esto las familias lo agradecen y los pacientes también, porque que un paciente tenga que morir solo, creo que es una de las situaciones que no deberíamos permitir nunca más por parte de los profesionales sanitarios. Es uno de los niveles en los que la ética del cuidado, como dice Carmen, tiene que reflejarse, y los profesionales de enfermería, que somos los que aportamos mayor cuidado, somos los que tenemos que tener más en cuenta estas situaciones para poder darles una respuesta adecuada a la situación que en esos momentos necesitan y piden tanto pacientes como familiares. Vale, gracias. Le damos la palabra a Carmen, que ha levantado la mano. Sí, yo quería añadir precisamente que aquí las enfermeras y enfermeros me parece que tienen una labor muy importante en hacer propuestas, en liderar propuestas, en reunirse y llegar a consensos, debatir muy crudamente, si queréis, todos estos temas que realmente nos han roto el corazón a muchos, sinceramente, por muchas situaciones muy dramáticas. Entonces me parece que aquí en esa ética del cuidado aplicada, parece que es muy importante pues querer saber más de esas personas que están en situación tan grave que el desenlace ya se ve que va a ser inminente. Saber más, porque a lo mejor, no sé, prefieren tener a su amiga que a su hermana, o a su hija, no sé, o a su hijo. Entonces me parece que esto es importantísimo, que les acompañe a alguien, que la voz preeminente sea la de la persona, excepto si si esa persona la delega en otro, pero esa debe ser la voz preeminente, y creo que ahí las enfermeras tienen mucho que decir y mucho que elaborar y reflexionar ante, no sé, viendo casos concretos y debatiendo casos concretos, que es la manera, nada más. Sí, volvemos a dar la palabra a Gloria, que ha vuelto a levantar la mano. Carmen, has dado justo en el aspecto crucial. La enfermería, las enfermeras, somos los que más cuidados aportamos. El equipo médico cuida, pero se preocupa más de curar. ¿Qué nos ha ocurrido con esta pandemia? Que tanto el equipo médico como el equipo de enfermería en los primeros días nos hemos ocupado más de curar que de cuidar. En los primeros días, si algo tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar, y lo estamos cambiando de hecho, es en que tenemos que cuidar, y sobre todo las enfermeras, como dice Carmen, tenemos que ocuparnos de cuidar, y somos las abanderadas de hacer reflexionar al resto del equipo asistencial de lo importante que es cuidar, además de curar. Los médicos tienen muy claro que han de curar, pero lo que tenemos que hacerles reflexionar también es lo importante que es cuidar, y creo que lo estamos haciendo. Creo que estamos aportando un valor fundamental en los cuidados al paciente. Estamos haciendo reflexionar a todo el equipo asistencial de la importancia que tiene el cuidado, la atención humanista, el poder acompañar al paciente por el ser querido que el paciente, como dice Carmen, designe, no el que nosotros como profesionales consideremos que es el más adecuado. Hay que darle la voz al paciente y que el paciente decida con quién quiere pasar los últimos momentos de su vida. Vale, muchas gracias, Gloria. Vamos a seguir con otras preguntas, porque ya veo que aquí tenemos material para mucho rato. Entonces, vamos a seguir. Bueno, Encarnación Martínez hacía una aportación interesante,
que decía que quizá las situaciones trágicas como la que hemos vivido hay que resolverlas con decisiones excepcionales, pero que de ninguna manera deberían hacerse rutinarias, ¿vale? Entonces, yo entiendo que quizá el mantenimiento de, esto ya es reflexión personal, el mantenimiento de esta situación y de la reconversión de muchas unidades en pseudo unidades de infecciosas está cambiando muchas formas de trabajar dentro de los hospitales, fundamentalmente. A mí una de las cosas que más me preocupaba como antiguo enfermero de infecciosas era que sabía que la reconversión de la noche a la mañana de una unidad médica o quirúrgica en una unidad de enfermedades infecciosas es imposible. Entonces, desde el punto de vista ético, ¿cómo podemos asumir estas transformaciones como profesionales? Aquí, Si sí, queréis, yo... Carmen, sí. Adelante. Carmen, sí. Bueno, es muy interesante lo que plantea ahora Fernando, porque precisamente no estamos acostumbrados a tener en cuenta elementos como el espacio. ¿Qué nos hace construir el espacio? ¿Cómo lo vivimos ese espacio? Entonces, ayer en una presentación había un vídeo que recuerdo de cómo se convierte un pasillo de una residencia en un pasillo que podía ser de cualquier hospital. Entonces, eso no favorece esa relación cercana y de estar próximo a la persona. Entonces, ahí me parece, has dicho antes, bueno, o sea, sobre la consideración del espacio, hay todo un libro dedicado a tecnologías y nuevas relaciones de cuidado, que luego, ya, bueno, supongo que ya lo he puesto en la bibliografía, pero si no os daré la referencia. Hay 4 libros del proyecto Ética y Valores del Cuidado, y en el tercero, que es el de la tecnología, o sea, la aproximación que se hace es de tener en cuenta, o sea, el cuidado es mucho más que la relación, el que cuida o el que es sujeto del cuidado. Está el entorno, están diferentes elementos, diferentes componentes. Entonces, todos estos componentes tienen importancia en diferentes aspectos. Lo que yo antes decía de cómo las organizaciones son cuidadoras o no son, tienen esa sensibilidad ética o no. Entonces, por ejemplo, a lo que antes comentabas de curar y cuidar, bueno, están al mismo nivel, hay un escrito de Victoria Camps, precisamente, ahora no recuerdo exactamente cómo se llama el libro y donde, o el artículo, el capítulo que habla de ello, pero considera al mismo nivel curar y cuidar. Entonces son complementarios, es como la ética de la justicia y la ética del cuidado, no es la una o la otra, son las dos complementariamente. Entonces muchas veces cuesta, no sé, asumir contemplar esa armonización entre las dos. Y después tú también has mencionado, Gloria, antes, o quizá era Fernando, lo de los comités, de la participación en comités, la importancia, sí, eras tú, Gloria, la participación en los comités. Las enfermeras participan poco en los comités de ética, aunque forman parte de ellas mismas como miembros, pero no presentan. Entonces, es muy importante que se impliquen y lideren este tipo de procesos, porque ellas son las que pueden hacer comprender esas diferentes dimensiones del cuidado a las que hay que atender y a las que hay que ser especialmente sensibles, ¿no? Bueno, en fin, nada más. Vale, muchas gracias, Carmen. Otra pregunta que formulaba a Ana Belén Rodríguez era relacionada con las redes de cuidados que hacías mención en la ponencia. La pregunta era sobre la importancia específica que consideras que ha tenido en esta pandemia. No te he oído muy bien, Fernando. Vuelvo a hacer la pregunta, que en la ponencia hacíais referencia a las redes de cuidados y cuál era la importancia específica que considerabais que tienen en esta pandemia.
La pregunta es para Carmen, matizada por aquí Ana Belén, que es quien ha hecho la pregunta. Iba a contestar, levantaba la mano para eso. Bueno, lo hemos estudiado mucho esto. Yo antes he mencionado el libro de tecnologías y nuevas relaciones en el cuidado, y en el seminario anterior, unos meses antes, tuvimos otro seminario precisamente con Marian Barnes, que antes la he citado, es una conocida eticista, investigadora de la ética del cuidado, con varias publicaciones al respecto, y con ella trabajamos en un seminario que dio lugar a una publicación que se llama Nuevas políticas del cuidar, y tiene como subtítulo Alianzas y redes en la ética del cuidado. Son imprescindibles, y ahí, bueno, quizá ahora no hay mucho tiempo para profundizar en ello, pero os recomiendo que accedáis. Es un libro que está online, no sé si se puede ver, pero si no, luego si no verifico si está o no en la bibliografía, y os lo pongo, porque son 4 libros. El primero es sobre el futuro del cuidado, el segundo sobre nuevas políticas del cuidar, alianzas y redes, el tercero sobre tecnologías y nuevas relaciones en el cuidado, y el cuarto sobre innovación, ética del cuidado, innovación inclusiva y calidad asistencial, que va a salir la semana próxima. Los 3 salen en papel y estarán disponibles online, y son temas que, bueno, tienen mucho a ver con todo lo que estamos tratando, y hay experiencias de equipos, hay experiencias de 4 ponentes, de Joan Tronton, de Marian Barnes, de Ingun Moser y de Ellen Collen, que están ponencias, las conferencias que han servido de base a la reflexión están en estos libros, y están también las experiencias de equipos en Cataluña y en España que reflexionan sobre la aplicación de diferentes principios relacionados con la ética del cuidado y precisamente con las nuevas tecnologías, en fin, me parece que son, o sea, que más que ahora intentar comprimir informaciones extensas de manera sencilla, que podáis revisar, ya que están accesibles online, podáis revisar, bueno, cosas que ya hemos dicho y que pueden ayudar en esa reflexión sobre todos estos temas de la sesión de hoy. Vale, muchas gracias, Carmen. Sí que tenemos una pregunta de Pablo Fernández Navarro para Gloria, que habla de la esencial bioconcepción del modelo biopsicosocial del cuidado, para tratar de abordar de una manera más individualizada e integral la atención y el cuidado de los pacientes. Entonces, pedía consejos para, dada la situación actual, abordar este paradigma de cuidado. Ya que estamos, Gloria, si te parece bien, te complico un poco la pregunta, más aún, porque claro, se están haciendo referencias a situaciones asistenciales muy distintas, desde la situación en las UCIs hasta la situación en las residencias, donde Adoración Muñoz recalca que, por ejemplo, que ya no saben los dos o no, porque por el atentado absoluto contra los derechos del aislamiento estricto de los pacientes de las residencias, y en referencia a las unidades de intensivo, fundamentalmente la ausencia de visitas, ¿no? Sí, bueno, es evidente que tenemos que tener en cuenta el modelo biopsicosocial. El modelo biomédico ha quedado obsoleto, pero ya hace años de esto. Todo y así, aunque teóricamente lo sabemos, ponerlo a la práctica nos cuesta. Nos cuesta porque, aunque sabemos que el paciente es el centro de nuestras actuaciones y es al que tenemos que dar respuesta a todas sus necesidades, muchas veces nos cuesta dar una respuesta de manera holística a las necesidades de los pacientes. Pues porque las organizaciones sanitarias tampoco nos lo facilitan. Carmen hablaba hace un momento de las organizaciones cuidadoras, y yo lo relaciono un poco con las organizaciones empáticas. Difícilmente una organización puede ser cuidadora o puede ser empática si no cuida a sus profesionales. Hay muchos profesionales que se sienten quemados y que
todavía se han sentido más estresados en esta situación de pandemia sobrevenida. Los profesionales, si tienen que atender a un número de pacientes por encima de lo que su capacidad como persona y como profesional puede asumir, si además tienen unos recursos limitados, si además la organización como tal no le da soporte y no le ayuda, estas organizaciones no son organizaciones empáticas ni serán organizaciones que propicien el cuidado de los pacientes. Por tanto, más que centrarnos en si como personas, como profesionales, hacemos cuidados, teníamos que pensar también a nivel más macro. A nivel micro es si nosotros como profesionales somos éticamente hacemos ética en los cuidados, si somos empáticos, pero yo creo que tendríamos que subir a un nivel superior, a un nivel más meso o más incluso macro, y ver cómo son nuestras organizaciones, cómo se han transformado nuestras organizaciones en estos últimos meses y qué respuesta han dado nuestras organizaciones a nosotros como profesionales para poder atender y cuidar de la manera como precisan los pacientes y las familias. Por tanto, la respuesta sería sí. Hemos de hacer un cuidado biopsicosocial en un modelo holístico, alejarnos del modelo biomédico, pero necesitamos también que las organizaciones sean organizaciones cuidadoras, que las organizaciones sean cuidadoras empáticas, y que de esta forma ayuden a los profesionales a poner en práctica esos cuidados que tanto necesitan los pacientes en unidades, ya sean de cuidados intensivos, ya sean en residencias de ancianos o ya sean en plantas de hospitalización. Hemos tenido en estos últimos meses una sobrecarga asistencial tan grande, sobre todo por parte de los equipos enfermeros, que entendemos que haya sido complicado poder poner al mismo nivel curar y cuidar. Porque no disponíamos del tiempo suficiente, porque teníamos tal avalancha de trabajo en un corto espacio de tiempo que nos era difícil poder además tener la mente clara y saber priorizar entre el cuidado y el curar. Y eso es lo que las organizaciones sanitarias tienen que ayudar a los profesionales. No sé si respondo a la pregunta. Yo creo que sí, pero de todas formas Carmen levantaba la mano, así que... Sí, quería añadir algo, totalmente de acuerdo, muy, en fin, muy matizado y filamos el prim, hilar muy delgado, que decimos en catalán, ¿no? Bueno, hay un aspecto, oyendo ahora Gloria y lo que decíais de las organizaciones empáticas, por ejemplo, en lo que yo os proponía de cualidades morales, en fin, adherir una concepción de cuidado y cómo esa concepción de cuidado que yo os ponía de Joan Tronto y las cualidades morales en las distintas fases, reflexionar sobre qué suponen las cualidades morales. Por ejemplo, en la responsabilidad hay una parte de la reflexión que a mí me está dando vueltas en la cabeza todos estos días, que habla de las ignorancias integradas y cómo la ignorancia, hasta cuando la ignorancia se desliza a la desatención. O sea, no lo veo, no lo quiero mirar, por lo tanto no me ocupo. No sé. Entonces, a mí me parece que algo que se plantea en 1990, incluso antes seguramente en alguna publicación anterior de Joan Tronto, es decir, cómo nos hace pensar cómo el planteamiento teórico para el análisis de todos estos elementos tiene vigencia hoy, en noviembre de 2020. Es decir, que si escucháis las noticias tendréis dos ejemplos o algún ejemplo seguro de estas ignorancias integradas, ¿no? Bueno, ignorancias integradas que llevan al maltrato institucional. Estamos hablando de eso. Entonces, a ver, es decir, la reflexión, me parece tan importante pensar en eso, descubrir esas nuevas vertientes, esos matices, abrir esas ventanas para reflexionar de manera críticamente en todo esto. Realmente, es decir, y es muy importante
reflexionar críticamente, apoyarse en buenos argumentos, que en ese momento empiezan a haber voces muy autorizadas que expresan, en fin, y hacen afirmaciones importantes, o exploran, no lo sé, y comparten lo que están explorando, que me parece muy importante porque eso resuena de una manera o similar en otro lugar. Entonces dices, pero si está ocurriendo lo mismo, entonces ya no es una voz de incidente crítico, es realmente una tendencia, que hay 12, 20, 90, 100 que está ocurriendo lo mismo. Y eso me parece muy importante y ahí me parece que las enfermeras deben tomar, no lo sé, deben ser más líderes, proponiendo cosas, ser más atrevidas en esto, ¿no? O seamos más atrevidas en esto. Bueno, solo era esto. Gracias. Vale, en este sentido tenemos a Maribel, que voy a intentar confeccionar una intervención única con las diferentes que he ido haciendo. Por un lado, señalaba que la pandemia ha sacado a la luz la carencia de formación ética de algunos profesionales y de sus códigos éticos, que además hemos fallado no sabiendo defender el derecho a morir dignamente, porque muchos y muchas incluso nos seguimos sintiendo subordinados a facultativos, y señala y pregunta además o indica que esto son excusas, que lo importante no es el qué, sino el cómo. Y en ese sentido, antes de que le podáis dar respuesta un poco a todo esto que he ido diciendo, con respecto al tema de la ética, claro, la ética, como bien ha dicho Carmen antes, va intrínsecamente unida a los aspectos legales. Y mi antigua compañera que se sentaba en esta mesa, que además de enfermera, médica y abogada, era una gran profesora, decía que los derechos ni se exigen ni se piden, los derechos se ejercen y punto. Y ya está. Entonces, si como sociedad somos lo suficientemente adultos como para el ejercicio de nuestros derechos, tanto individuales como colectivos, lo que tenemos que hacer es ejercerlos y punto. Yo parafraseando solamente a la compañera que se sentaba aquí en este despacho. Entonces ya a partir de aquí esta reflexión os la dejo y para adelante Carmen o Gloria, la que queráis intervenir en este sentido. Bueno, si te parece, Carmen, empiezo yo sobre el tema de los derechos. Bueno, las unidades de cuidado, las unidades de atención a la ciudadanía, una de nuestras líneas estratégicas de actuación es el dar a conocer los derechos de los pacientes y en velar para que se cumplan esos derechos de los pacientes. Pero en esta situación en la que nos hemos encontrado, sí que es cierto que los pacientes han querido ejercer sus derechos, pero las organizaciones no se lo hemos permitido. Ha habido, por tanto, un desequilibrio en el poder. Ese desequilibrio del poder que siempre tenemos presente entre organizaciones sanitarias y pacientes o entre paciente y profesional, una vez más se ha visto en esta situación. Los pacientes, las familias han querido ejercer su derecho a poder visitar a los pacientes en momentos tan complicados y tan duros, pero nosotros, como profesionales y las organizaciones sanitarias, hemos ejercido nuestro poder de manera superior y hemos limitado esos derechos de los pacientes. La reflexión que yo me hacía al final de mi ponencia es que los derechos de los pacientes, en una situación en la que has de ponerse por delante del bien individual, el bien común, los derechos de los pacientes, como digo, los derechos de la ciudadanía, pueden verse limitados. Sí, de hecho conocemos todos el estado de alarma que ha limitado derechos de movimiento de los ciudadanos, derechos de reunión de los ciudadanos. Es decir, que ha habido derechos que por necesidades de salud pública se tienen que limitar, pero lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que luchar los profesionales es porque esos derechos no se vean anulados totalmente. Este es nuestro trabajo. Los pacientes, los familiares tienen derechos. Hemos de velar por esos derechos en situaciones de normalidad, pero en situaciones como en la que estamos viviendo hemos de velar porque no se anulen totalmente, sino porque
evidentemente tienen que quedar restringidos por el bien común, pero no necesariamente tienen que verse eliminados totalmente. Vale, gracias, Gloria. Carmen, ¿quieres aportar? Vale. Yo solo, a ver, no que no se vean anulados totalmente, no, para nada, que sean vigentes, nada de anular ni restringir. Precisamente las voces, ya empiezan a haber varias voces. Yo todos estos días estoy asistiendo a un montón de webinars donde se habla de todas estas cosas, libertad versus paternalismo, no sé qué, derecho a muerte digna. Hay una preocupación social que cada vez más asumen diferentes asociaciones, organizaciones, desde organizaciones de pacientes hasta asociaciones profesionales de todo tipo, yo qué sé, el Cercle de Salud, la Fundación Grifols, no sé, diferentes organismos, comités de ética que hacen posicionamientos. La idea es que estos posicionamientos, yo creo que ahora hay todo, ha habido un aluvión hubo una primera fase, ahora hay todo un aluvión de reacción, y entonces hay que recoger reposadamente y reflexionar sobre qué hemos dicho, qué ha sido, qué permite avanzar. Hay cosas que permiten, no sé, avances y plantear no solo son un posicionamiento, sino que son una propuesta de avance proactiva. Y yo creo que ahí ahora hay un trabajo importante a realizar y que ahora está todavía demasiado revuelto, y que necesitamos un poquito más de tiempo para reflexionar un poquito más sosegadamente, no dormirnos, pero un poco más sosegadamente, y sobre todo reflexionar críticamente. A ver, es decir, ¿qué es lo importante y qué es lo importante desde cada punto de vista? Desde el que apoya la vacuna hasta el que la rechaza. Hombre, ¿en base a qué argumentos? ¿Eso se sostiene o no se sostiene? Hay cosas que se sostienen y tienen una tradición y tienen investigación detrás. Entonces, pues bueno, no sé, atendamos, demos difusión, debatamos, deliberemos y comprometámonos a algo que veamos que es posible cumplir. Luego, pasado mañana, ya lo volveremos a revisar si conviene. Bueno, son reflexiones que yo me hago yo misma. En cualquier caso, bueno, muchas gracias por hacernos pensar en ello, ¿no? Por abrir tantas ventanas en las que asomarse. Muchas gracias. Bueno, otra cosa, ya que tengo uso de la palabra, si me permites, Fernando, solo quiero dar las gracias a los comentarios que he visto en el chat de todas las colegas y que han de acuerdo con todo, no sé, José Martín, estoy muy de acuerdo en el tema de experiencias, de propuestas, de innovar. Yo qué sé, María Caballero, pues yo he dado información sobre los seminarios. Si quieres preguntarme algo directamente, pues estaré encantada. Pero bueno, Teresa, acuerdo también, pues no lo sé, que lo que habla me ha hecho pensar en la idea que ya he expresado de difundir y de investigar y difundir. Y bueno, y Adolfo Silla, pues no sé, es decir, que me ha hecho pensar en la definición de cuidado de Milton Meyerhoff en el 70, de ayudar a crecer, que era también la perspectiva de Marie-Françoise Collier, que seguramente muchos de vosotros conocéis con el libro de Promover la vida o el cuidado, el primer arte de la vida, y de Carlos José Martínez. No sé, su comentario me ha hecho pensar en esos enfoques, en los espacios de reflexión, en los espacios de reflexión deliberativos, en los logros, en que estemos atentas, enfermeros y enfermeros, a qué logro, identifiquemos bien o tratemos de identificar los logros que conseguimos, qué resultados conseguimos con el cuidado, a diferencia de otros, que no queden diluidos en otros ámbitos. Que aquí me parece que hay un esfuerzo de reflexión de cómo hacer más presentes los resultados del cuidado como elementos imprescindibles para la salud de las personas y la calidad de vida. Nada más, ya, no digo nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Gloria, ¿quieres aportar algo en este sentido? Bueno, también quería dar las gracias a todos los comentarios que han ido saliendo en el chat. No he podido recogerlos todos, sí que he podido, bueno,
ver algunos en relación a cómo como profesionales lo estamos viviendo tan mal, el hecho de que las familias no puedan entrar a acompañar a sus seres queridos, tanto en las residencias de mayores como en los hospitales, como en las UCIs. Es cierto que es necesario para el restablecimiento del paciente poder estar acompañados, esto ayuda mucho y no, en algunos hospitales no se está permitiendo, pero yo creo que los profesionales estamos teniendo miedo, como bien decía Andrea del Pilar, estamos teniendo miedo, hemos tenido mucho miedo y ese miedo nos ha anulado muchas veces la ética en nuestra manera de proceder. Hemos tenido un miedo espantoso, tanto en los momentos en los que estábamos atendiendo a los pacientes como en los momentos en los que salíamos de los centros de salud y íbamos a nuestros domicilios y teníamos contacto con nuestras familias. Han sido momentos en los que tantas emociones nos han bloqueado muchas veces los profesionales. Y es cierto, no nos tenemos que justificar de por qué lo hemos hecho mal o por qué lo tendríamos que haber hecho mejor. Creo que lo hemos hecho con los recursos que hemos tenido y en la situación en la que hemos estado, lo hemos hecho razonablemente bien. Y además nos ha permitido poder reflexionar en un momento en el momento en que ha bajado la primera ola, nos ha permitido reflexionar sobre cómo mejorar la atención a los pacientes para que en esta segunda ola que nos está viniendo podamos hacer cambios en nuestra manera de atender. Ahora ya no se mueren pacientes solos en el hospital. Esto ocurrió en la primera hora, ahora ya no ocurre. Ahora los pacientes más vulnerables, como pacientes de edad avanzada, como niños, como pacientes con discapacidades físicas o sensoriales, están acompañados permanentemente por un familiar. Hay pacientes que, aunque no tengan ninguna de estas dificultades que he mencionado anteriormente, entendemos que para que pueda mejorar su estado anímico y por tanto pueda mejorar su salud es positivo la compañía de un familiar y estamos dejando entrar a los familiares y acompañar a los familiares porque nos hemos dado cuenta cuando hemos perdido tanto miedo que las familias son responsables, son corresponsables y saben lo que significa tener precaución de no transmitir la enfermedad. Entonces, ese miedo que teníamos a que pudieran entrar a las habitaciones y pudieran contagiar a los pacientes o al revés, pudieran salir y contagiarse ellos o contagiar a los profesionales o contagiar a la comunidad, nos hemos dado cuenta que las familias son responsables y que saben quitarse y ponerse los equipos de protección con sumo cuidado para no contaminarse. Estas son las lecciones aprendidas y seguimos aprendiendo y vamos a aprender más y seguro que vamos a abrir mucho más nuestros centros de salud en el futuro porque estamos perdiendo el miedo. Es que me parece, esta intervención que ha hecho Andrea del Pilar me parece muy interesante, el miedo que hemos sufrido y que nos ha atenazado y que muchas veces no nos ha dejado dar una respuesta que hubiéramos dado, una respuesta de manera diferente seguramente si hubiéramos estado en una situación más equilibrada emocionalmente. Nada más, agradeceros a todos vuestra presencia y vuestros comentarios y vuestras reflexiones que a mí también me ayudan mucho desde este punto de vista de la atención al paciente y al familiar en organizaciones sanitarias, en hospitales como es Vallebrón, en el hospital en el que trabajo, poder transmitir estas reflexiones que como profesionales hacéis, porque muchas veces se piensa desde las organizaciones, desde las direcciones de las organizaciones, que es que los profesionales tenéis tanto miedo, como decíais, creo que este concepto es importante para la situación que estamos viviendo, tenéis tanto miedo que preferís que los pacientes no estén acompañados y no es así. En todas las webinars que estoy participando, como ha dicho Carmen, los posicionamientos de los profesionales son a favor de que las organizaciones sanitarias se abran y que puedan estar los pacientes acompañados por sus familias. Y esto es lo que hemos de transmitir nosotros a las direcciones de los hospitales. Es lo que yo me llevo de deberes después de esta sesión.
Vale, muy bien, gracias, Gloria. Maribel comentaba también que no se puede olvidar la ética y que tiene que estar integrada en el propio cuidado, que no es ni un anexo ni una técnica que se hace o no se hace, pero claro, en este sentido, yo que me ha tocado impartir esa asignatura un año en la titulación, lo mío es la farmacología, pero bueno, me tocó por razones del sistema preparar un año la ética y la legislación, no hubo profesor, así que al final lo tuve que partir yo. Va estrechamente de la mano la ética y la legislación, y si tenéis la suerte o desgracia de seguir a según qué profesionales sanitarios en redes sociales, parece ser que la parte de conocimiento de la legislación no va con ellos, o al menos de la aplicación de la misma. Entonces, la parte ética, desde el punto de vista profesional, evidentemente son unos mínimos, porque si no, no existiría la posibilidad de objeción de conciencia, porque el propio legislador entiende que hay diferentes valores humanos en los profesionales. Entonces, lo que enseñamos profesionalmente y la ética que inculcamos profesionalmente en nuestras facultades es una ética de mínimos profesionales. Es decir, es igual que una normativa central de aplicación autonómica. De ahí para arriba, o sea, puede ser más exigente, pero nunca menos. Entonces, yo creo que son esos mínimos los que nunca se pueden perder, los mínimos de ética profesional, tanto a nivel individual como colectivo. Yo creo que aquí Gloria habría un melón muy interesante con la necesidad de subir al nivel institucional, al nivel organizacional, que es plantearnos desde el punto de vista profesional si queremos pertenecer a una organización que no nos permite cuidar o cuidar con respecto a los estándares de calidad que consideramos. Pero esto no viene de ahora. Puede ser que mucha gente se esté haciendo esta reflexión de cara a la pandemia, pero es lo que me llevó a mí a la universidad hace 8 años. Esta situación y esta misma pregunta. Entonces, bueno, yo quiero lanzar eso y que vaya por delante. Tiene que haber unos mínimos exigibles de cara a que podamos hacer nuestro trabajo con calidad para el cuidado de nuestros pacientes y para que tanto nosotros como profesionales como todo nuestro equipo, y me da igual por dónde empecemos, si queréis empezamos por las limpiadoras que son subcontratas, tienen que estar bien cuidadas, no pueden estar trabajando en precario. Nuestro jefe de servicio tampoco puede estar haciendo todas las guardias del mundo porque este año pues no ha habido residentes. O sea, somos un equipo de trabajo al final y no puede haber nadie en precario porque eso al final revierte en que la calidad asistencial sea cada vez peor. Nuestro aspecto fundamental es el cuidado. Si no sabemos cuidar de nosotros mismos, de nuestros pacientes y de nuestro pequeño equipo alrededor, porque la organización en sí misma no nos lo permite, igual va siendo hora de tomar medidas o de dar un puñetazo encima de la mesa o de plantearnos, bueno, si esto no tiene ninguna solución, ser absolutamente sinceros con uno mismo y, como he visto hacer a otras compañeras, dejar de ejercer la profesión y dedicarse a la pastelería, que es otra opción. Y es mucho más ética que ejercer la profesión de forma clínica en precario, al menos desde mi humilde punto de vista. Sí, Fernando, estoy de acuerdo contigo, pero también hago un matiz. Qué lamentable, qué lamentable que las organizaciones sanitarias estén perdiendo tanto conocimiento porque profesionales abandonan las organizaciones por eso, porque están trabajando en una situación en la que no les permiten ejercer los cuidados de manera ética y de manera responsable. Esto, como digo, es un debate que tenemos que elevar a un nivel más macro. Las organizaciones de salud se tienen que hacer un planteamiento sobre si les trae a cuenta estar perdiendo tanto conocimiento, tanta experiencia de profesionales que están abandonando la profesión o que están abandonando los centros hospitalarios o los centros de salud porque no se sienten que están trabajando en unos niveles óptimos para poder desarrollar su profesión. Es muy lamentable lo que dices y desde luego yo lucho para que no se pierda conocimiento en las organizaciones, para que no haya fuga de conocimiento. Vale, gracias Gloria. Carmen ha levantado la mano y con la intervención de Carmen pues yo creo que ya cerraremos, lamentándolo mucho porque el debate está muy interesante.
y habían quedado muchas cosas en el tintero todavía de las que os estoy transmitiendo del chat, pero nos recuerda Manuel que en 10 minutos empieza la sesión de clausura, así que Carmen, último turno, último rebote. Muy breve, muchas gracias. Muchas gracias por todos los comentarios que habéis hecho, que son realmente muy valiosos, de una gran riqueza. Os quería decir que para este punto último que hemos estado hablando, quizá os puede ayudar el libro este que os he dicho que estará disponible la próxima semana, sobre ética del cuidado, innovación inclusiva y calidad asistencial, porque precisamente habla de una propuesta de cómo cambiar las estructuras. Y Ellen Collen, la ponente que hemos tenido para este seminario, tiene dos ponencias lo que os voy a leer el título, que veréis que están muy directamente relacionadas. Quizá esto puede daros ideas para ver cómo empezar a movilizar esos aspectos que nos preocupan. Una ponencia es el capítulo 2 de este libro, que el título es El desafío de hacer que diferentes voces importen, comités de bioética, ética hospitalaria y temas de cuidado. Y la otra conferencia, que es el capítulo 3, es ética y política institucional, moviendo la ética en los servicios de salud hacia el cuidado democrático. Entonces, todo el libro gira alrededor de eso, de cómo cambiar las estructuras a partir de esas propuestas teóricas de Ellen Collen y de las experiencias de diferentes equipos. Estará disponible online en el Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Barcelona. Podéis entrar ahí y tendréis información sobre ello y acceso directo al documento. Pues nada más, agradeceros mucho la riqueza de los comentarios que nos habéis hecho y especialmente a Fernando y Gloria también, pues, de haber puntualizado tantos aspectos tan y de tanto interés para seguir reflexionando críticamente en todo ello. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, gracias. Sí, yo también. Yo también agradecerte, Carmen, tanto conocimiento que nos has aportado, tantas referencias bibliográficas que yo he anotado para consultarlas. Es interesantísimo escucharte y gracias a todas las personas que han estado en la sala con nosotros, que nos han aportado también sus comentarios. Gracias, Fernando, por moderarnos la mesa y podernos transmitir todos los comentarios y todas las preguntas que nos pasaban los participantes en la sala. Muchas gracias a todos. Ha sido de verdad muy enriquecedor esta sesión. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, Gloria, y muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado en esta mesa redonda, escuchando, aportando. Lamento no tener tiempo para más. Se han quedado más preguntas en el tintero de las que he podido transmitir. No me ha dado tiempo de transmitir ninguna de las que había previamente en la plataforma virtual, así que espero que tanto Gloria como Carmen puedan participar por ahí a través de los comentarios. Y bueno, reiterando también el agradecimiento a Manuel y a toda la Fundación por la organización de este evento. Y les recuerdo que, pues, tanto he invitado a Gloria y a Carmen a continuar las respuestas a través de la plataforma virtual, pero ustedes, si surge alguna duda nueva, también la pueden plantear a través de la misma plataforma. ¿De acuerdo? Y ahora es tiempo de que nos movamos todos a la siguiente sala virtual a escuchar la conferencia de clausura con Sandra Milena Hernández. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Ha sido un placer y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós.